Muy buenas tardes. Este espacio de aprendizaje se engrandece de nuevo con tu presencia. Se impregna de tu aroma y se aviva con tus ganas de aprender, con tus deseos de crecer y evolucionar. Bienvenidos a este momento de compartir. Es tu valiosa presencia la que inspira a la sociedad en crecimiento a entregarte en cada encuentro todo un mundo de posibilidades, un universo de conocimientos que te ayuden a ser mejor persona, profesional, ama de casa, empresario, padre, pareja, en fin, una persona más feliz, más capaz, más inteligente ante los retos de la vida. Amigos, muchísimas gracias por compartir un poquito de tu tiempo con nosotros. Hoy es domingo, hay que resaltar que es un día de descanso y a pesar de eso estás aquí, impulsando tu potencial, nutriendo tu mente, queriendo buscar resultados diferentes. Y esa es la actitud de los ganadores y es digno de reconocer porque estamos en un ambiente en el que muchos están lamentándose y ustedes están aquí queriendo aprender, queriendo evolucionar. Muchísimas gracias por tu presencia. Al Hotel Executive Suites Valencia, un agradecimiento especial por siempre apoyarnos en cada evento. Suibed Hernández siempre nos ha apoyado desde el primer momento. Gracias por permitirnos estar aquí en estas maravillosas instalaciones que ustedes están disfrutando en este momento. También nuestro agradecimiento a la señora Lourdes Bolaño del programa radial Mamá 4x4 de la señal 97.9 FM Estéreo y a su distinguida familia que está aquí presente. Gracias también por el apoyo y por su visita. Amigos, recordemos que la Sociedad en Crecimiento es una organización dedicada a ofrecerte charlas, conferencias, seminarios, cursos que buscan fortalecer y promover valores que contribuyan al crecimiento de nuestra nación y a la formación de un ciudadano competente, un ciudadano capaz de tomar decisiones inteligentes. Y así como nuestra tierra nos necesita como protagonistas de la verdadera metamorfosis. Y ustedes forman parte de todo este proceso de transformación. Hoy van a disfrutar, hoy se van a deleitar con el sabor de dos poderosas conferencias que vienen a quitarnos el velo, que vienen a despertarnos, que vienen a expandir nuestro pensamiento. Así que céntrate en cada mensaje que vas a escuchar. Presta especial atención a toda la información que vas a tener en tus manos, porque con seguridad, a partir de este momento, tu vida se puede estar transformando. Iniciamos entonces esta jornada con nuestro primer conferencista. Él es un joven orador, abocado al crecimiento humano, al desarrollo del ser, siempre brindándonos un mensaje para que todos podamos crecer y evolucionar. Él nos invita desde el análisis a que cambiemos nuestras creencias, a que cuestionemos nuestros paradigmas. Él está aquí para brindarnos toda una serie de recomendaciones y de puntos claves a través de su conferencia. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Él es Juan Pablo Vélez y nos trae su conferencia, La decisión más importante. Vamos a disfrutar este momento. Ok, buenas tardes. Ante todo quisiera darle las gracias a Dios por este privilegio y regalo de estar vivos. Dar las gracias al equipo de Sociedad en Crecimiento por hacer esta tercera jornada posible y por supuesto a cada uno de ustedes por su presencia. Siempre dicen que las personas, principalmente los amantes, cuando sienten amor por la otra persona dedican muchas cosas. Dedican música, poemas,
dedican tal vez lo mejor o lo más bonito. Aquí hay una persona, entre todas obviamente les dije que cada uno de ustedes son valiosos e importantes para el equipo y para esta jornada, pero hay una persona que me había prometido que iba a estar aquí. Y por razones mayores, tuvo hace unos días un accidente cerebrovascular, una ACV, y no pudo venir. Estoy hablando de mi abuela. Mi abuela, una mujer súper importante para mi vida, para mi familia, pero a pesar de todo, ella está en casa de mi tía, no crean que le pasó algo más, gracias a Dios, y está por allá compartiendo y echando broma. Pero que igual yo sé que ella siempre está en mi corazón y de parte de todos me gustaría que le dedicáramos un fuerte aplauso. Ok, ahora sí. Quisiera empezar contándoles una historia. La historia trata acerca de un centauro. Un centauro, como algunos ya lo saben, es un hombre, mitad persona obviamente, y mitad caballo. El centauro un día iba caminando cuando de repente le dio hambre. Y el centauro pensó, ¿qué comeré? ¿Una hamburguesa o un pedazo de alfalfa? ¿Un faro de alfalfa o una hamburguesa? Y como no se pudo decidir, entonces el centauro no comió. Siguió su camino, siguió su ruta. Y luego cayó la noche y entonces supo que debía descansar. Y pensó, ¿dónde dormiré? ¿En un hotel o en un establo? ¿En un establo o en un hotel? Y como no se pudo decidir, el centauro no durmió. Sin poder dormir y sin poder comer, el centauro inevitablemente enfermó. Entonces se dio cuenta de que necesitaba apoyo para que pudiese recuperarse. Y nuevamente pensó, ¿a dónde acudo? ¿A dónde voy? ¿Al hospital o al veterinario? ¿Al veterinario o al hospital? Y como no se pudo decidir, el centauro murió. Los habitantes del pueblo más cercano vieron el suceso y se sintieron mal por el centauro. Y decidieron hacerle un homenaje, decidieron enterrarlo de una forma digna. Y pensaron, ¿dónde lo enterramos? ¿En el cementerio de animales o en el cementerio de personas? ¿En el cementerio de personas o en el cementerio de animales? Y como no se pudieron decidir, entonces lo único que se les ocurrió fue llamar a la creadora de la historia y preguntarle que qué podía hacer. Ella no se le ocurrió otra cosa que revivir al centauro y colorín colorado, este cuento nunca se supo que hubiese terminado. Una historia bastante rara, bastante particular, pero que nos deja una reflexión bastante clara. Y es que la peor decisión en nuestra vida sencillamente es la indecisión. No es si la decisión fue buena, no es si la decisión fue mala, sino es ese pensar exageradamente las cosas que no nos permite hacer, no nos permite actuar. Y muchas veces es porque no somos capaces de reflexionar acerca de las cosas que están sucediendo. Pero primero tenemos que llegar a un punto específico. Decisiones. ¿Qué es decidir? Decidir viene etimológicamente del latín de la palabra decidere, que significa hacer un corte o una separación. Vamos a poner una analogía. Imaginemos que tenemos un problema. Un problema es una situación a solucionar. Y yo, a través de una decisión, que son una cantidad inimaginable de posibilidades, hago un corte, elijo una y a través de ella busco resolver un problema. Muchas veces las personas no resuelven sus problemas o no resuelven cierta cantidad de problemas porque ni siquiera los reconocen, ni siquiera saben que los problemas están ahí. En el ámbito empresarial utilizan una analogía muy práctica para esto. Pequeño paréntesis, yo no sé inglés. Practiqué lo suficiente para decir la frase medianamente bien. Y ahí dice, let's put the moose on the table, que para traducirlo significa pongamos el alce en la mesa. ¿Esto qué tiene que ver con los problemas? En el ámbito empresarial o en el ámbito corporativo, ellos hablan de que el alce es el problema. El alce, ya sea más pequeño o más grande, es el problema. Y muchas veces las personas suelen poner el alce debajo de la mesa, o como decimos, debajo de la alfombra. O sea, ponen sus problemas donde nadie los pueda ver. Nadie busca cuestionar las cosas que le pasan, nadie busca reflexionar acerca de los problemas que puede tener, porque saben que es un proceso que deben ejecutar. En el ámbito corporativo es todo lo contrario. Ellos invitan a que pongan los problemas sobre la mesa
para poder verlos, analizarlos, comprenderlos y finalmente solucionarlos. Pero ahora bien, ¿cuántas veces no nos ha pasado que sabemos cuál es el problema que tenemos, qué es lo que debemos hacer para resolver ese problema, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos todo lo necesario para resolver el problema, pero aún así no hacemos nada al respecto? Y ahí nace la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? Eso se le conoce como la aubolomanía, o un trastorno mental que es la indecisión. Y la indecisión generalmente ocurre por 4 factores. Uno es la parálisis por análisis, el otro es la infoxicación, el otro es el perfeccionismo y por último el síndrome del impostor. Vamos a hablar acerca de cada uno. Primero, la parálisis por análisis. Lo mismo que le pasaba al centauro. Analizaba demasiadas posibilidades y nunca llegaba a una certeza, no llegaba nunca a una conclusión. ¿Por qué? Porque nos encanta, por lo menos en Venezuela, nos encantan las novelas y nos encanta ser noveleros en nuestra vida. Entonces pensamos, si hago esto, pasará aquello. Y luego de que haga ello, pasará esto. Y no, cuídate, porque después va a pasar lo otro. Entonces nos paralizamos y nunca hacemos nada. Solamente nos quedamos con nuestros pensamientos. Y es normal. Si tenemos más de 60.000 pensamientos al día, 80% son sobre nosotros mismos y 70% son negativos. Entonces, si vives con la película dándole vueltas, es inevitable que te quedes paralizado. El segundo factor es el perfeccionismo. Obviamente los seres humanos somos perfectamente imperfectos y sucede muchas veces que por querer hacer las cosas tal cual como el dibujito que lo planteamos, tal cual como el modelo que lo escribimos, y nos damos cuenta de que en este mundo tan cambiante las cosas nunca salen muchas veces como las planeamos, es que nos frustramos y pensamos, hasta que no me salga como quiero, nunca voy a actuar. Y al final terminamos sin hacer nada. Lo tercero es la infoxicación. La infoxicación significa la sobreexposición a la información. Vivimos en un mundo que está hiperconectado. Estoy seguro que una gran mayoría de ustedes cuando se levanta en la mañana lo primero que hace es ver el teléfono. Ya sea para revisar WhatsApp por trabajo, ya sea para ver las noticias, ya sea para ver cuántos likes lleva la foto que pusieron que estaban en el restaurante comiendo el fin de semana. Uno nunca sabe. Pero generalmente estamos viendo toda la información que nos llega. Y a veces no lo ponemos en perspectiva. 60 segundos. 60 segundos, un minuto, que seguramente en comparación con las horas que vamos a estar aquí en la conferencia, no parece nada. Pero 60 segundos en redes sociales y en internet es demasiado. En 60 segundos, aproximadamente más de 5 millones de usuarios alrededor del mundo hacen una compra online. En 60 segundos, en la plataforma de TikTok, se reproducen más de 150 millones de videos. En 60 segundos, en Google, el buscador más grande del mundo, se hacen más de 5.7 búsquedas en ese tiempo. En 60 segundos, se publican más de 690.000 videos en la plataforma de YouTube. Y no tomamos conciencia de que los únicos 2 lugares donde llaman usuarios a sus consumidores son las redes sociales y la venta de sustancias ilícitas, las drogas. Ojo, no es que yo haya preguntado, ¿no? O sea, es que así decía la frase. Y si quieren investigar un poco más sobre el tema, pueden buscar el documental de El dilema de las redes sociales, está en Netflix, y habla muy en profundidad acerca del tema. Y lo último, por lo que nos impedimos o por lo que nos frenamos de tomar decisiones, es el síndrome del impostor. Eso quiere decir que nosotros, en vez de vernos como protagonistas de nuestra vida, nos vemos más bien como actores que estamos suplantando al protagonista. ¿Qué me quiero referir con esto? Imaginemos que hay un educador, una persona que quiere dar clases, quiere formar a las mentes brillantes del futuro. Y tiene el conocimiento, tiene la preparación, tiene las ganas. Pero esa persona tiene el síndrome del impostor. ¿Qué es lo que sucede? Inevitablemente va a pensar, pero es que hay profesionales que llevan más tiempo que yo trabajando. Hay gente que lleva 10, 20, 30 años en licenciatura y yo apenas estoy comenzando. Hay gente que tiene mejor pedagogía que yo. O hay gente que ya tiene los contactos y yo todavía no estoy montado ni nada parecido. Entonces no tomamos muchas veces acción por ese tipo de cuestiones. Y de ahí nace la pregunta. Entonces, ¿la decisión es una obligación? ¿Estamos condenados a vivir decidiendo o a nunca decidir? Desde mi punto de vista, yo creo que la decisión, más que una obligación, es sencillamente un poder. Nosotros con nuestra mente podemos crear.
creamos la realidad que vivimos. Con nuestra palabra podemos influir en la realidad de los demás, pero primeramente en nuestra realidad. Y con nuestras acciones influimos directamente en la manera en que vamos trazando ese camino. Y por ello vamos a abordar 3 decisiones que seguramente en algún contexto todos han escuchado y que por sí solas estas ideas no valen absolutamente nada. Todo dependerá de cómo cada quien las logre asimilar y las logre trabajar para su vida. La primera decisión es decidir estar presente. ¿Qué significa estar presente? La presencia viene del latín de la palabra praesens. Prae significa estar delante y ese significa el ser. O sea, podríamos parafrasear diciendo que la presencia sencillamente es estar por delante. O sea, estar activamente participando en los sucesos del día a día. Pero nosotros tenemos que entender que generalmente los seres humanos vivimos en tres tiempos psicológicos, que son el pasado, el presente y el futuro. Cuando nosotros vivimos en el pasado, lo que sucede generalmente es que vivimos melancólicos, tristes. Ay, porque no pude cambiar lo que pasó. Oye, es que yo debí decir las cosas diferentes o debí actuar de otra manera. Y entonces vivimos frustrados porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. Y la realidad es que el pasado, para bien o para mal, ya pasó. O sea, esa es la única realidad. Y de hecho lo conversaba con un amigo el otro día. Él me decía, Juan, es que yo quiero aprender a soltar el pasado. Yo quiero olvidarme de eso. Y yo le decía, está bien y está mal. Y él me decía, más o menos. Y yo le digo, o sea, está bien que tú no quieras vivir en el presente con las cargas del pasado. Pero el detalle es que tú quieres olvidar lo que te pasó. Y nosotros no podemos olvidar el pasado. Más bien debemos aceptarlo. Porque eso es que parte de nuestro proceso. Parte de nuestra historia. Parte de lo que nosotros somos. Cuando la gente quiere olvidar lo que pasó, quiere olvidar lo que vivió, inevitablemente quiere olvidar lo que es hoy. Porque el pasado, todas esas lecciones, todas esas experiencias, todas esas creencias han marcado lo que tú eres en el presente. Entonces, como decía William Shakespeare a través de su personaje de Hamlet, las cosas por sí solas no son buenas y no son malas. Es la mente la que coloca las categorías morales. Somos nosotros los que decidimos afrontar los hechos de una manera buena o mala. Porque nosotros nunca vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Eso quiere decir que los mundos son interpretativos. Ante un mismo hecho uno puede responder de muchas maneras. Y esa realidad, ese pasado, uno lo puede ver como una desgracia o como una bendición para poder sacar una lección. Ahora, viajemos del pasado al futuro. ¿El futuro qué es? Una posibilidad. Es algo que no ha ocurrido, es una conversación. Y por lo menos a mí me parece impresionante porque los seres humanos somos seres de esperanza. O sea, nosotros no sabemos si nos vamos a morir de aquí a 5 minutos, pero ya nos proyectamos con planes de aquí a 5 años. O sea, tenemos demasiada esperanza. Pero eso no está mal, porque eso hace que nuestras acciones del presente tengan un significado. O sea, si yo no me proyecto, si yo no tengo una visión, si yo no tengo objetivos, es como que lo que yo hago ahora no tiene ningún tipo de propósito. Pero muchas veces cuando vivimos en el futuro, vivimos con la ansiedad de lo que pasará. Uy, ¿será que ocurrirá esto? Ay, ¿qué pasará mañana en el país? Ay, ¿qué pasará mañana? Entonces realmente no estamos viviendo. En uno es porque estamos tristes por lo que ocurrió y en otro es porque estamos ansiosos por lo que pasará. Y llamamos a mi tía que vivía cerca de esa zona y le preguntamos, mira tía, ¿será que hay un mecánico por aquí cerca que nos pueda ayudar? Sí, hay uno como a 1 kilómetro donde ustedes se encuentran. Bueno, nos tocó empujar el carro. Ustedes saben lo que es empujar un carro a las 10 de la mañana con el sol de Valencia. Entonces, bastante particular ese hecho, no lo recomiendo. Pero estábamos en eso, lo empujamos y llegamos al taller. Cuando llegamos al taller, uno de los asistentes de mecánico abrió el capó, revisó y dijo, no, eso es un problemita, un detallito, una tontería. Y nosotros, aliviados. Gracias a Dios no era nada grave. Pero luego vino el jefe de mecánicos, revisó y se dio cuenta de que esa pequeña tontería, que decían que no era nada, había dañado otra cantidad de cosas que había que cambiarle. Y entonces nosotros nos estresamos. Ay, sí, está fuerte la cosa. Porque de paso era un día feriado y entonces conseguir los repuestos abiertos hasta temprano o hasta un poquito más pasado de las 12 estaba como que complicado. El punto fue que hicimos toda la diligencia. Hicimos todo el proceso, conseguimos los repuestos y luego cuando cayó la tarde y ya lo habían cambiado, estábamos a punto de irnos, pero cayó, como dice mi mamá, aguacerito blanco. O sea, el palo de agua. Y nos tuvimos que meter en el carro.
el carro sin aire acondicionado, con los vidrios arriba y uno con esa humedad que es terrible. Y obviamente yo decía para mis adentros que ese día había sido horrible, frustrante, porque obviamente uno se planifica, uno dice vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y al final nunca sale. O por lo menos ese día no salió. Y yo cuando estoy limpiando el vidrio para ver qué por lo menos hay de interesante dentro de toda esa lluvia, veo que sale disparado de una de las casas un niño. Y ese niño está brincando, ese niño está en los charcos, ese niño está con el agua. Y yo, ojalá se caiga ese niño. En mi mente, ojalá se caiga ese niño. No, porque yo no estaba molesto, o sea, yo decía, no, si yo me siento mal, él la paga también. Pero luego, dentro de todo ese momento, veo que ese niño que estaba eufórico, que estaba alegre, se pone a ver una canal en la que está cayendo el agua, se sienta y se pone justo debajo de ella, donde le caiga el agua en toda la cabeza. Se sienta y se pone a orar. Y yo pensé, wow, este niño, ¿por qué estaría agradeciendo? Tal vez porque le encanta la lluvia, tal vez porque está agradeciendo porque estaba vivo, tal vez por su familia, tal vez porque habría superado un momento difícil últimamente, no lo sé, tampoco le pregunté. Pero de esta historia logro sacar dos cosas. La primera es la importancia de los detalles. Sin ese jefe de mecánicos que pudo ver más allá de la tontería, hubiésemos tenido que pagar más el problema. Y lo segundo es la importancia de saber cómo nosotros interpretamos las situaciones. Seguramente para una señora que había sacado plena lavadora y había puesto la ropa en el patio, cuando cayó el palo de agua, eso fue lo peor. Se le mojó toda la ropa de nuevo. Pero para el niño era una bendición. Entonces, los hechos inevitablemente son neutros. Uno no puede controlar ciertas cosas que suceden en la vida, pero uno sí puede decidir estar presente para ser agradecidos por todo eso, para sacarle una lección, para sacarle un aprendizaje, para inevitablemente ver que dentro de cada cosa siempre hay una enseñanza. Lo segundo es decidir amar. Ay, el amor, qué bonito. Quiero amarte sin absorberte, apreciarte sin juzgarte, invitarte sin exigirte, ayudarte sin menospreciarte. Y si tú puedes hacer lo mismo por mí, entonces realmente habremos dicho que nos hemos conocido y que de esta unión ha salido algo bonito. Ojalá fueran mis palabras, pero, gracias, salen de este libro maravilloso de la psicoterapeuta Virginia Satir, En contacto íntimo, cómo relacionarse con uno mismo y con los demás. En ese libro, en esa poesía bastante particular, ella nos habla acerca de cómo los seres humanos nos relacionamos en las interacciones sociales. Y habla de una forma muy bonita acerca de que los seres humanos inevitablemente necesitamos varias cosas, entre ellas el afecto, el calor humano y, ¿por qué no?, ser valorados, ser realmente apreciados por el otro. ¿Qué es el amor? Yo no les puedo decir eso, pero sí les puedo hablar un poco acerca de lo que significa el amar. El amar etimológicamente viene del latín de la palabra amare, que significa la entrega absoluta y el sacrificio. Pero cuando uno escucha sacrificio, uno dice, ay, ¿en qué me metí? Ay, qué lío, ¿qué es esto? Esto ya, no, ya, dególlenme, córtenme la cabeza de una vez. Pero no. Ni siquiera analizamos lo que significa sacrificio. Sacrificio, etimológicamente, viene de la unión de la palabra sacrum más facere. ¿Y qué significa? Hacer sagradas las cosas. Hacer sagradas las cosas. Eso quiere decir que, si buscamos darle un sentido a esto, significa que amar, de alguna u otra manera, es entregar parte de nosotros para que esa unión salga algo sagrado. Pueden relacionarlo con la pareja, pueden verlo en la familia, pueden verlo en el trabajo, pueden verlo a nivel profesional, social, cultural, como lo quieran ver cada uno. Inevitablemente, cuando uno interactúa con los demás, porque somos animales sociales, y todo lo que conocemos o entendemos del amor, sencillamente viene influenciado por nuestra cultura, por nuestra familia, por el contexto histórico donde nos encontramos, porque no es lo mismo el amor en 2022 que en 1900 y que en 1800, porque todo eso influye en la manera en que lo percibimos. Pero es interesante ver que nosotros inevitablemente, cuando compartimos con el otro, siempre damos parte de lo que nosotros somos. Damos nuestro tiempo, damos parte de nuestras energías, hablamos de nuestras perspectivas o nuestras visiones de las cosas, hablamos de nuestros sueños, hablamos de nuestras aspiraciones.
Pero muchas veces no somos capaces de entender aquello que decía el psicoanalista Jacques Lacan, y es que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Y ustedes dirán, ¿ya va cómo? Lo repito, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Y vamos a explicar esto. Amar es dar lo que no se tiene. Los amantes prometen la luna, las estrellas, prometen de todo, que al final no lo tienen, por supuesto. Y se lo dan a quien no es. ¿Por qué? Porque nosotros no nos enamoramos del fondo, nos enamoramos de la forma de la persona, de la idea que hemos creado o construido a través de ella. Pero sacándolo un poco de esa idea de enamorarnos, vemos también cómo nosotros muchas veces romantizamos la realidad. Romantizamos nuestra realidad. No llevémoslo solamente al ámbito de la pareja. Veamos cómo nosotros idealizamos nuestra realidad. Creemos que porque somos buenas personas, la vida nos tiene que tratar de la misma manera. Creemos que cuando la vida es injusta con nosotros, es porque la vida se está comportando mal, no porque nosotros tenemos el problema. Creemos siempre que cuando las personas nos traten bien, es porque nosotros lo merecemos. Y entonces no tomamos conciencia que esto que decía Lacan no era amor, era un enamoramiento sencillamente. Pero ahora, hay que ir más allá, hay que reflexionar acerca del caso. Porque en psicología, esto también se conoce como el efecto halo. ¿Qué significa el efecto halo? Sencillamente cómo nosotros exageramos las cualidades o también los defectos de una persona para hacer un juicio, inevitablemente. Por ejemplo, si tú conoces a una persona, lo primero que haces es ver si es agradable, si es simpática, si es buena de rostro, atractivo físicamente, y luego uno hace un juicio. Dices, oh, esa persona se ve agradable, no, se ve que es una buena persona, se ve que es simpático, se ve que podemos tener una buena relación. Pero luego pasan las semanas, pasan los meses y lo conoces y dices, no, esa persona es horrible, yo no sé cómo llegué a pensar eso de ella. Y en el caso contrario, ves una persona que al principio tal vez tiene una actitud que en ese momento para ti resulta algo pedante o tal vez para ti resulta que no es congruente, y la conoces y ves que al tiempo es todo lo contrario. ¿Pero por qué sucede esto? Por lo mismo que decía en el poema hace rato, porque vemos y juzgamos en vez de apreciar sin juzgar. Y eso lo hacemos con las personas y también lo hacemos con los hechos, porque juzgamos las cosas que nos pasan y no somos capaces de verlas en sí, porque siempre queremos entender todo lo que nos pasa. Si nos pasan cosas malas, queremos entender por qué. Debe ser que nosotros somos malos, debe ser que la tenemos agarrado con Dios, debe ser que tenemos algo que... cualquier cosa. Pero no, realmente todas esas cosas sencillamente tenemos que ir aceptándolas. Aceptándolas porque, como diría el psicólogo Carl Gustav Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y de ahí hay un concepto muy interesante que aplicaba a la filosofía estoica, y es un concepto que también acuñó uno de los filósofos más importantes de Occidente en su tiempo, como fue Friedrich Nietzsche. Y él hablaba acerca del amor fati. ¿Qué significa esto? Una palabra en latín que significa amar el destino. Obviamente, el destino lo hablaban los estoicos porque eran deterministas. Eso significa que ellos creían en el destino. Ellos creían que, bueno, ya todo estaba escrito, entonces tenían que ir aceptándolo. Tenían que aceptar los sucesos. Pero Nietzsche nos hablaba de otra visión. Él nos hablaba de que acerca de las cosas que nosotros podemos cambiar, de las cosas que nosotros realmente tenemos control, tenemos poder, sobre ellas actúa. Haz las cosas. Ponte activamente sobre ellas. Y de las que no, sencillamente ámalas. Acéptalas. Compréndelas en sí. Porque al final todo eso inevitablemente va a pasar. Todos los buenos momentos pasan hasta algún cierto tiempo. Todas las situaciones malas también pasan. De hecho, hay una anécdota muy buena. Se encuentra un discípulo con su maestro Zen y le dice, maestro, no me siento bien, mi meditación no sale como quiero, no logro concentrarme. Yo quiero pensar en blanco, pero al final termino pensando en todos los problemas que tengo. Y el maestro lo ve y le dice, ok, está bien, tranquilo, todo esto pasará. Pasaron unas semanas y el discípulo vino esta vez contento y alegre. Maestro, oh, mi meditación ahora sale tranquila, todo sale feliz, todo sale como quiero. Cuando me llegan los pensamientos, imagino que es como una ola y todo fluye y nada se queda y nada se queda. Y entonces el maestro lo ve y le dice, te felicito, pero recuerda que todo esto también pasará.
Tanto lo que nos gusta como lo que nos disgusta va a pasar. La cosa es cómo esas cosas que pasan en nuestra vida nos afectan. Cómo nosotros decidimos amarlas, apreciarlas sin juzgarla y tener la capacidad de sacarle una enseñanza. Eso puede ser en personas que pasan en nuestra vida, tal vez para contribuir, y otras tal vez, inevitablemente, tal vez, aunque las acciones fueron algo negativas, como dejan una enseñanza para el futuro. Como los sucesos que vimos como frustraciones, que vimos como decepciones, inevitablemente son grandes lecciones. Pero está en la manera en que somos capaces de ver esos hechos. Como reza una plegaria a la serenidad. Señor, dame la serenidad para reconocer las cosas que no puedo cambiar. Dame el valor de cambiar las que sí puedo. Y dame la sabiduría para saber diferenciar entre ambas. Y la última decisión que vamos a abordar en el día de hoy se refiere a decidir vivir. En septiembre del año 1966, en la ciudad de Nueva York, se encontraba dando una conferencia el filósofo y escritor Jiddu Krishnamurti. En esa conferencia, ciertas personas daban sus opiniones y un hombre levantó la mano y le dijo a Jiddu: Señor Krishnamurti, siento que mi vida realmente no vale la pena. Siento que mi vida no es nada importante. Siento que debería estar haciendo algo más. Entonces, ante esa declaración, Krishnamurti piensa y dice: cuando estés comiendo, come. Cuando estés caminando, camina. No pienses en si deberías o no estar haciendo otra cosa. Cuando estés leyendo la Biblia, la novela, cualquier cosa, enfócate en lo que estás haciendo. El problema de la cultura occidental en la que vivimos es que generalmente nos invita a hacer la inatención. La psicología, la sociedad, la economía, la política, todo lo que nos rodea nos invita a que estemos atentos a lo que no debemos prestarle atención. Nos invita a sacar nuestra atención de nosotros y ponerla en todo lo que está afuera. Y es inevitable que si depositas todo tu poder y todo tu control en lo que deciden los demás, tú te pierdas a ti mismo. Por eso, pon tu atención en lo que es realmente importante. En ti, en tus dones, en tus talentos, en los regalos que te han sido dados. Y como decía la frase grabada en el templo de Apolo en Delfos: conócete a ti mismo. La vida es nuestra responsabilidad, señores y señoras. Es nuestra responsabilidad. Entonces nosotros elegimos qué hacer con ella. Vivir. Vivir, que viene del latín de la palabra vivere, y que en su significado significa estar vivo. Pero no necesariamente todos los que están vivos están viviendo. Y ustedes dirán: no, se supone que si estás vivo, estás viviendo. Pero ¿cuántos muertos vivientes nos vemos caminando por las calles? Personas que hacen cosas, que pasan por la vida, o que parece que la vida pasa por ellos. ¿Cuántas veces vemos a las personas que andan, como decía Víctor Frank? Víctor Frank, para darles un poco de contexto, un hombre que estuvo 3 años recluso en un campo de concentración nazi y que a pesar de esa situación le encontró un sentido a su vida. Y él hablaba de que muchas veces las personas están aparentemente vivas, pero no tienen un significado para vivir. Hay una diferencia entre un propósito y un significado. Un propósito nos da dirección. Un significado nos da una misión, nos da una razón. Nos identifica con lo que nosotros tenemos y con lo que podemos hacer para poder caminar hacia ese propósito. Víctor Frank hablaba de que muchas veces cuando nosotros hablamos de la vida o de lo que esperamos de la vida, inevitablemente lo único que podemos responder es con nuestra vida. Cuando hablamos de la vida de otros, inevitablemente lo que hablamos es de nuestra perspectiva que asumimos de las cosas. Y Erich Fromm, un psicoanalista, al igual que filósofo humanista, tiene una perspectiva muy interesante acerca de esto. Y él decía que cuando nosotros nos referimos a la oportunidad de vivir, cuando nosotros nos referimos al hecho de la manera en que estamos viviendo, inevitablemente nosotros nos damos cuenta de que solamente
cuando nosotros dejamos de pensar en lo que la vida nos debe dar, nos podemos concentrar en lo que nosotros le estamos dando a la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces no le pedimos cosas a la vida? Sé bueno conmigo, prospérame, dame todo esto. Pero nosotros, ¿qué le estamos dando? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que nos fueron dados? ¿Qué estamos haciendo con esos dones, con esos atributos? ¿Estamos realmente sacándole provecho? ¿Estamos realmente contribuyendo a que nuestra vida sea un poco mejor? A que nuestro paso por este mundo no sea como todo el mundo lo exige, como todo el mundo lo comenta. Es una decisión, es una forma de interpretarlo. Y seguramente muchos de ustedes llegaron aquí y tenían algún problema, o han pasado por algún problema. Tal vez un mal día, tal vez una mala situación, y generalmente ese ruido que ocurre allá afuera, que ocurre a nuestro alrededor, nos distrae ¿de qué? De lo que hay en nosotros. Porque muchas veces por la crítica nos olvidamos del agradecimiento. Porque por no hacernos responsables y por no concentrarnos en lo que podemos hacer con lo que tenemos, es que muchas veces nos perdemos de las bendiciones. Por eso quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Quiero que en este momento todos cierren sus ojos. Quiero que en este momento todos cierren sus ojos porque vamos a hacer un pequeño ejercicio para conectarnos con lo que hay en nuestro interior. Para conectarnos con los talentos, con las virtudes que nosotros tenemos. Quiero que en este momento pongas la atención en ti. Respira y concéntrate en aquellos regalos que te han sido dados. Primeramente los sentidos. Piensa que te levantas cada mañana con el privilegio de poder ver, apreciar el mundo que te rodea. Piensa que tienes el regalo de ver a tu familia, ver a tus seres queridos, ver a las personas que amas. Piensa que puedes ver cómo tus proyectos, tus sueños se hacen una realidad. Piensa también cómo puedes saborear tu comida favorita, las cosas que tanto te gustan, al igual que besar a la persona que amas, besar a tus hijos, besar a tu pareja, besar a tu familia. Piensa cómo con tus brazos puedes arropar a tu madre, a tu padre, a tu abuela, a tu tío o a cualquier persona que tenga un significado para ti. Piensa cómo con tus piernas puedes caminar hacia lugares donde todo el mundo te lo ha impedido, a lugares donde tal vez tus miedos te han limitado, pero tu voluntad, tu espíritu te ha llevado. Piensa cómo con tus oídos puedes escuchar la música que te gusta, puedes escuchar las melodías que te deja la naturaleza. Piensa que puedes oler la fragancia de un perfume, puedes oler el césped recién cortado. Piensa que dentro de ti hay un corazón que late con toda la energía para que cada día tengas ese regalo de estar vivo, para que tengas esa oportunidad de hacer las cosas diferentes, para hacer las cosas mejor, para ser cada día una persona distinta, para ser una persona que se conoce cada día más a sí mismo y que hace algo al respecto para contribuir activamente a su vida. Y piensa que dentro de todo eso hay un espíritu, hay un alma, que se mueve no por la piel, no por la carne, sino que se mueve por algo más, por una voluntad, por una convicción, tal vez por fe, no por religión, pero sí por la creencia de que en nuestro interior tenemos lo necesario para hacer de nuestra vida algo brillante. Ahora quiero que abran sus ojos. Si no se durmieron, claro. ¿Algo cambió? No, todos siguen sentados en la silla. Pero tal vez la forma en que veían las cosas acerca de sí mismos pudo cambiar, aunque sea un poquito. No les pido mucho. Pero muchas veces es donde ponemos nuestro foco. Vivir, como decía filosóficamente Zanabria, es un misterio. Y nosotros somos los arquitectos y los entendedores de ese misterio. Muchas veces las personas quieren comprender la vida y quieren ir a conferencias, seminarios, talleres, a que las otras personas les digan cómo tienen que vivir su vida, cuáles son las recomendaciones que tienen que hacer. 5 pasos para que puedas vivir mejor. Pero ¿eso en qué va a contribuir?
¿Seguimos sencillamente los modelos de vida que llevan otras personas? ¿Seguimos los hábitos, creencias que otros nos imponen? ¿O por qué no mejor en el silencio nos escuchamos a nosotros mismos, entendemos nuestra sombra, entendemos nuestras luces y nos damos cuenta de que en nuestro interior está lo necesario para hacer de nuestra vida algo brillante? Ya para finalizar, los quiero dejar con una historia. Un joven con sueños, con objetivos, con aspiraciones. Quería comerse al mundo como cualquier joven. Y siempre contaba con el apoyo de su familia, contaba con el apoyo de su padre. Su padre siempre le decía las cosas que podía hacer, los caminos que podía tomar, la manera en que podía ejecutar el camino. Pero su hijo terco le decía, no papá, pero déjame tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago, yo sé dónde voy, yo sé lo que quiero. Y así iban los días y las semanas y las peleas y las peleas y las peleas y las peleas. Era una constante en su interacción, en su supuesto compartir. Y un día, el muchacho estaba sentado haciendo sus actividades cuando de repente recibe una llamada. Lo llaman, contesta el teléfono y era su madre. Y su madre le dice, hijo, tu padre murió. Y ahí en ese momento fue inevitable recordar todo lo que había hecho. Era inevitable recordar que en los últimos meses que él estaba de vida, sencillamente lo único que hacían era pelear, mortificarse, frustrarse por todas las cosas que hacían, o por todas las cosas que no hacía, según la manera que él tenía de ver las cosas. Y no le quedó más que solamente poner flores en un ataúd y sentirse molesto por cómo había actuado. Pero para colmo, bendición, tragedia o fortuna, eso era un sueño. Y el muchacho se despertó. Y cuando se despertó, obviamente tenía lágrimas en sus ojos. Se sentía impactado por cómo las acciones realmente podían afectar a su vida e incluso a su familia. Y lo primero que hizo al levantarse fue buscar a su padre con la mirada. La puerta de su cuarto estaba abierta. Y cuando vio, salió su padre en pijama, rascándose la barriga, con toda la tranquilidad, yendo a la cocina. Y entonces él en ese momento se hizo una promesa. Que aunque estaba en un proceso en el que tal vez estaba aprendiendo y probablemente se iba a frustrar, se iba a molestar, iba a tener peleas, él iba realmente a entender que finalmente el tiempo que tuviese aquí la persona, el tiempo que estuviera su padre o cualquier persona que pasara por su vida, realmente tenía que brindarle amor. Tendría que sentir que el tiempo que pasó con esa persona contribuyó, creció, se superó. Fue algo distinto y no solamente se quedó con la duda de qué hubiese pasado si lo trataba mejor. El muchacho del sueño era yo, para contarles un poco la cosa. Era yo, tuve ese sueño hace unos meses. Y desde ahí a mi padre, que lo tengo por allá, no volteen a verlo porque se pone nervioso. Desde ese momento seguimos peleando, esa es la realidad, seguimos peleando, pero peleas cotidianas de padre e hijo. Pero igual yo lo amo con todo mi corazón. Y la reflexión interesante de todo esto es que nosotros somos seres humanos que no somos perfectos, que estamos avanzando y estamos llevando nuestro proceso. Pero solamente cuando somos capaces de reconocer cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestras situaciones en cuanto a nuestro mal carácter, en cuanto a nuestra limitación de pensamiento, en cuanto a todos esos defectos que las personas quieren que ocultemos, cuando somos capaces de aceptarlas, somos capaces de transformarlas y somos capaces de vivir en armonía, armonizando esas diferencias, somos capaces de hacer lo que decía el cantautor Joan Manuel Serrat, que es que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cada quien es arquitecto de su vida, cada quien es capaz de elegir cómo va a vivir y este hecho de las decisiones es sencillamente personal. Cada uno tiene la oportunidad de decidir estar presente ante las situaciones que ocurren. Tienen la oportunidad de decidir amar primero a sí mismos y hacerlo, obviamente, sin juzgar. ¿Y por qué no elegir vivir bajo sus propios términos? Siendo capaces de entender dónde debemos poner nuestra atención, dónde realmente las cosas importantes se nos escapan de las manos, porque le ponemos nuestra atención a otras cosas. Y cómo
Cuando somos capaces de reconocer y conocernos más a nosotros mismos, es cuando verdaderamente somos los arquitectos de nuestra vida. Muchísimas gracias.